Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a trabajar un tema bastante fácil y muy importante en este caso para el mundo de las matemáticas. El día de hoy vamos a conocer el tema sobre criterios de divisibilidad. O mejor dicho, en este caso este tema va a tratar sobre cómo saber cuándo puedo dividir un número entre otro. Sabemos que tenemos distintos números. Para eso vamos a conocer cuándo podemos dividir un número entre 2, un número entre 3, un número entre 4, 5, 6, 7 hasta el número 13. ¿Perfecto? Entonces, empezamos con el número 2. Nos menciona, la última cifra debe ser 0 o un número par. Bien, esto nos menciona la última cifra. A esto de mencionar la última cifra se refiere en este caso a la unidad. Supongamos que tenemos el número 248. Nos menciona, la última cifra debe ser 0 o un número par. Tenemos 8, 4 y 2. El 8 es la unidad, 4 la decena y 2 la centena. La última cifra viene a ser 8. ¿8 es número par? Sí, es un número par. Por ende, sí se puede dividir entre 2. Acá en este caso te menciona que puede ser o bien 0 o bien un número par. Y ya está cumpliendo una de las dos. No necesariamente tiene que cumplir las dos. Puede ser una de las dos. Supongamos que tenemos el número 357. El último cifra 7. ¿Es número par? No, es un impar. Por ende, este número no se puede dividir entre 2. ¿Correcto? Otro ejemplo más rápido. Tenemos el número 44, supongamos. 44. ¿4 es número par? Sí, es un número par. Por ende, sí se puede. Tenemos el número 50. 50 tiene un 0. Por ende, ¿se puede dividir en este caso entre 2? Sí, sí se puede, porque se menciona que puede tener 0. Muy bien, entonces ya sabemos cómo podemos dividir entre 2 o cuándo podemos dividir entre 2. Vamos a ver en este caso los divisores de 3, ok. ¿Cuándo podemos dividir un número entre 3? Nos menciona, la suma de las cifras del número debe ser 3 o múltiplo de 3. Perfecto. Supongamos que tenemos el número 123. Tenemos como cifras en este caso 1, 2, 3. A ellos los vamos a sumar. 1 más 2 más 3 te da 6. Y 6 sí es un múltiplo de 3. ¿Correcto? ¿Saben qué son los múltiplos? Los múltiplos en este caso son los siguientes. Aquellos que van a ir aumentando según el número que está indicándote. Te menciono que son múltiplos de 3. Empezamos siempre por el 0. Tenemos 3, 6, 9, 12 y sucesivamente de 3 en 3. En este caso, estos son los múltiplos de 3. ¿Correcto? Tenemos 123. ¿Se puede dividir entre 3? Vamos a ver. Tenemos las cifras 1 más 2 más 3. Nos menciona que tenemos que sumar las cifras. Y esa respuesta nos da 6. 6 está dentro de los múltiplos de 3. Sí, sí está. Por ende, sí se puede dividir entre 3. Muy bien. Sigamos. Entonces tenemos ahora el número 4. ¿Cuándo saber que podemos dividir un número entre 4? Nos menciona, hay que comprobar que sus dos últimas cifras sean divisibles entre 4. Supongamos que tenemos el número 448. Perfecto, nos menciona, hay que comprobar que sus dos últimas cifras, o sea, en este caso tenemos como dos últimas cifras, al 48, sean divisibles entre 4. Vamos a ver si 48 es posible dividirse entre 4. Tenemos como el primer cociente tenemos 1. 4 menos 4 nos da 0. El 8 simplemente baja, sería 2. 8 y nos daría 0. Correcto, entonces este número 48 que viene a ser las dos últimas cifras, sí se puede dividir entre 4. Por ende, 448 sí se puede dividir entre 4. Sí se puede. ¿Correcto? Perfecto. Ahora, ¿cómo dividir entre 5? ¿Se podrá un número dividir entre 5? Correcto, sí se puede. Nos menciona, la unidad debe ser 0 o 5. Supongamos que tenemos el número 530. ¿Correcto? ¿Qué nos menciona? La unidad. El primer numerito que tenemos para el lado derecho. La unidad debe ser 0 o 5. Afortunadamente este número es 0, por ende sí se puede dividir. ¿Qué pasa si tenemos 377? ¿Se podrá dividir? No, ya no se puede dividir. ¿Por qué? Porque en este caso vemos que la unidad es 7. Cuando te menciona que tiene que ser 0 o 5. Nada más, así de sencillo. Ahora veamos las reglas con el número 6. Muy bien, aquí es algo específico. Nos menciona, debe cumplir las reglas de 2 y 3. Perfecto, supongamos que tenemos el número 321. Supongamos, nos menciona, 321, ¿se podrá dividir entre 6? ¿Se podrá? Vamos a ver, nos menciona que tiene que seguir las reglas del 2 y el 3.
Correcto. Para seguir las reglas del 2 y el 3, el 2 nos dice que la última cifra debe ser par o 0. Vamos a ver, la última cifra es 1, entonces ya no está cumpliendo la parte 2. 3, vamos a ver. La regla 3 nos dice que la suma de las cifras, o sea tenemos 3 más 2 más 1, debe ser múltiplo de 3. Nos da 6, correcto. Esto sí es un múltiplo de 3. Pero en este caso nos menciona, tiene que cumplir sí o sí ambas reglas. Por ende, acá está el i, ¿correcto? Si una de las dos no cumple, entonces no se puede dividir entre 6. Vamos a corroborar con otro tipo de ejercicio, otro ejemplo. A ver, tenemos el número 54. Vamos a ver, 54 entre 6 se podrá dividir. Vamos a ver si podemos dividirlo. Tenemos la regla de 2 y tenemos la regla de 3, ¿correcto? Muy bien, la regla de 2 nos menciona que la última cifra tiene que ser par o 0. Tenemos que la última cifra es 4. Entonces sí, 4 es número par. Muy bien, tenemos que, ahora como regla de número 3, la suma de cifras. 5 más 4 nos da 9. 9 es múltiplo de 3, sí, también es múltiplo de 3. Por ende, 54 sí se puede dividir entre 56. ¿Correcto? Perfecto. Ahora, con la regla del 7. ¿Cómo hacemos con la regla del 7? Yo sé que para este punto, los números más complicados y que siempre tenemos problemas son el 7, el 11 y el 13 todavía. Muy bien, pero aquí hay un pequeño truquito que quizás hasta ahorita nunca lo habías escuchado. Presta atención. Tenemos, ¿cuál sería la regla para poder saber si es que podemos dividir un número entre 7? Así, simple, nos dice, hay que restar el número sin la cifra de las unidades y el doble de la cifra de las unidades. ¿Qué? ¿Entendió? No, yo sé que no, pero con esta práctica la vas a entender. Supongamos que tenemos el número 3705. ¿Correcto? ¿Será posible dividir entre 7? Vamos a descubrirlo. Nos menciona la última cifra, ¿correcto? La última cifra vamos a separarla de todas las cifras demás. Tenemos 370, ¿correcto? Esta cifra, última cifra, la vamos a restar. ¿Por cuánto? Con el doble de la última cifra, ¿correcto? Tenemos entonces 370 menos 10, ¿correcto? ¿Cuánto saldría eso? ¿Cuánto saldría ese número? 360, ¿correcto? 360 se podrá seguir dividiendo. Complicado, porque en este caso ya no podemos dividir, no podemos multiplicarlo por 2, ¿correcto? Entonces, porque sería 0 por 2, pues 0, en este caso. 36, ¿se podrá dividir entre 7? No, no hay ningún número que multiplicado 7 te dé 36. Correcto, entonces vamos a comprobar con otro número, ¿correcto? Quizás ahorita se menciona o se ve un poquito raro, pero vamos a comprobarlo ahora con otro número. Probemos con el número, la parte superior, 8000, en este caso 8000. Uy, dame chance. Listo. Probemos con el número 8274. ¿Será posible que se puede dividir entre 7? Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero copiar los primeros números. 8274, pero solamente los primeros números sería 827. Vamos a restar con el último dígito, que sería 4, pero con su doble. Ahí está, ¿ves? 827 menos el doble del último dígito. Ya está. Esto nos da 827 menos 8, al cual esto nos daría un total de 819. Por ahora vemos que el número todavía es grande. Podemos volver a intentarlo. Separamos las dos cifras y tendríamos, en este caso como segundo punto, 81 menos 2 por 19, por 9, perdón. Ya está, tendríamos 81 menos 18. Esto nos daría un total de 63, me parece. Así es, 63, correcto. 63. ¿Será posible que podemos dividir entre 7? Sí, 63 es un múltiplo de 7. Porque si dividimos 63 entre 7 nos da 9. Entonces sí, es correcto. Sí se puede dividir 8274 entre 7. ¿Se entendió? Simple. Las tres primeras cifras, 8, 2 y 7, lo vamos a juntar. Y las vamos a restar con el doble de la última. Nada más. Así de simple es la regla del 7. Vamos a ver con la regla del 8. ¿Cómo hacemos con la regla del 8? Perfecto. Con la regla del 8 es un tema similar al tema del número 4. Solo que aquí nos menciona
tenemos que comprobar que las tres últimas cifras sean divisibles entre 8. Muy bien, supongamos que tenemos el número 12.856, supongamos. Tenemos que dividirlo entre 8. Perfecto, ¿será posible? ¿Cómo comprobamos eso? Muy bien, agarramos las tres últimas cifras. 856 entre 8, ¿correcto? Vamos a corroborarlo. Tenemos como primer número 1, 8 menos 1, 0. El 5 baja, por ende no podemos efectuar nada. Le agregamos un 0, baja el 6, tenemos 56. 7 por 8 nos da 56, correcto. Entonces, vemos que si nos da un resultado entero o natural, vemos que en este caso sí es posible, ¿correcto? Entonces, 12.856 ¿se puede dividir entre 8? Sí, sí se puede, porque en este caso cumple con que las tres últimas cifras entre 8 te dé una respuesta correcta. En este caso nos da 107, ¿correcto? Ahora vamos con el criterio del número 9. ¿Cómo corroboramos de que en este caso un número sea posible dividirse entre 9? Perfecto, en este caso la regla del 9 es similar a la del 3. Solo que en este caso tenemos que corroborar que la suma de cifras sean, en este caso 9 o un múltiplo de 9. Probemos con un ejercicio. Tenemos el número 2610 entre 9. ¿Se podrá dividir? Muy bien, vamos a corroborarlo. Primero, la regla nos dice la suma de cifras. Vamos a sumar 2 más 6 más 1. Bueno, el 0 no cuenta, así que lo dejamos hasta ahí. Eso de ahí nos da 9 en total. ¿Y 9 es múltiplo de 9? Sí. Recuerda, los múltiplos son los siguientes. Múltiplo de 9 es igual 0, 9, 18, 27, 35, 36, 45 y sucesivamente, ¿correcto? Muy bien. Tenemos que aquí 9 está en la lista. Correcto, sí está en la lista. Por ende, sí se puede dividir 2610 entre 9, porque es un múltiplo de 9 a su vez. ¿Correcto? Sigue la regla, cumple la regla. Muy bien, ahora veamos con el criterio del número 11. Perfecto, ¿cómo sabemos qué número puede dividirse entre 11? Nos menciona: un número es divisible entre 11 cuando la suma de los números que ocupan la posición par, en este caso, se va a restar con la suma de los números que ocupan una posición impar. ¿Qué? ¿Qué es eso? Muy bien, te lo voy a explicar así de simple y fácil. Presta atención. Mira, supongamos que tenemos el número 5863 y lo tenemos que dividir entre 11. ¿Será posible dividirlo? Muy bien. ¿Cómo contamos los números pares o impares? Vamos a empezar desde la unidad. Acá sería el primer número, que en este caso sería 1, 2, 3, 4. ¿Cuáles son los pares? Los pares son los que están en lo que viene a ser 2 y 3. 2 y 4, perdón. 4 y 2. Mientras que los impares vienen a ser 1 y 3. Muy bien, vamos a agrupar pares e impares. ¿Correcto? Los pares vienen a ser 5 más 6. Mientras que los impares vienen a ser 8 más 3. ¿Correcto? Menciona, van a sumarse los dígitos que formen los números pares. O sea, en la posición par. En la posición par tenemos, en la posición número 2 tenemos el número 6. Y en la posición número 4 tenemos el número 5. Ellos dos se van a sumar, 5 más 6. Y en la posición impar tenemos el 8 y el 3. La suma de 5 más 6 nos da 11, ¿correcto? Y la suma de 8 más 3 nos da también 11. Ahora, la diferencia de ellos dos nos tiene que dar 11 o un múltiplo de 11. 11 menos 11 nos da 0. O 0 es en este caso múltiplo de 11. Vamos a corroborarlo. Tenemos múltiplos de 11. Van a ser igual a 0, 11, 22, 33, 44 y sucesivamente, ¿correcto? 0 está en la lista, sí está en la lista. Por ende, sí es posible dividir 5863 entre 11. ¿Aplican todos los números? Aplican todos los números, no te preocupes. Tranquilo, tú resuelve, tú lúcete, no hay problema. Ahora, sigamos con el número 12. El número 12 es similar al número 6. Solo que aquí nos menciona que el número 12 debe cumplir las reglas del 3 y el 4. Vamos a ver. Si nos menciona que tiene que cumplir las reglas del 3 y el 4, en este caso tenemos que acordarnos cuáles son esas reglas. Bien, la regla del 3 y el 4 nos menciona. Pongamos, en este caso, vamos a probar con un ejemplo, que tenemos el
el número 168. Vamos a dividirlo entre 12. ¿Será posible dividirlo? Muy bien, tenemos como criterio el 3 y el 4. ¿Qué nos dice el 3? El 3 es la suma de cifras. Muy bien, tenemos que sumar primero las cifras. Sería 1 más 6 más 8. Eso nos da 1 más 6, 7. 7 más 8 nos da 15. ¿Correcto? Muy bien. ¿15 es múltiplo de 3? Sí, sí es múltiplo de 3. Correcto. Ahora 4. Tenemos que corroborar que las dos últimas cifras, o sea, 6 y 8, se puedan dividir entre 4. Vamos a ver, 68 entre 4. Tenemos 1, 4, 28 y 7. ¿Correcto? 28 menos 28 nos da 0. Entonces, si hay una respuesta aquí positiva que viene a ser 17, entonces indica de que sí se puede dividir 12 entre, o bueno, 168 entre 12. ¿Correcto? Porque ya está cumpliendo el criterio 4 y está cumpliendo el criterio 3. Cuando ambos cumplen, eso te indica que sí se puede dividir entre 12 el número. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vayamos con el criterio de número 13 y el más esperado, porque muchos de nosotros no nos acordamos de cómo dividir un número entre 13. Muy bien, aunque no lo creas, es súper fácil. ¿Cómo lo hacemos? Perfecto. Primero que nada, supongamos que tenemos en este caso un número grande. Pensemos, 3705. Wow, suena bastante difícil, ¿correcto? Y lo vamos a dividir entre 13. ¿Será posible? Muy bien, primero veamos qué nos dice la regla del 13. La regla del número 13 nos menciona que para saber si un número es divisible entre 13, hay que restar el número sin la cifra de las unidades y 9 veces la cifra de las unidades. Muy bien, es similar al 7. Primero, vamos a agarrar la primera cifra. Correcto, lo vamos a separar de las tres cifras restantes. 370 menos 9 por 5. Ya está, esa es la primera acción. Ahora, digamos, la resta nos da 370 menos 45, ¿correcto? Esa resta nos da en total 325, ¿correcto? Ahora, ese 325, ¿será posible dividir entre 13? Bueno, yo lo veo todavía un poquito grande. Por ende, vamos a restarlo una vez más. Vamos a separar este 5 del 325 y vamos a restarlo con el 32. 32 menos 9 veces 5, otra vez, porque el 5 viene a ser de 325. Tenemos ahora 32 menos 45. ¿Correcto? No te preocupes, este orden lo puedes cambiar, no hay problema. Puedes pasar el 45 aquí y el 32 allá. Tenemos 45 menos 32. ¿Correcto? ¿Cuánto nos da 45 menos 32? Afortunadamente, aunque no lo creas, eso nos da 13. Y muy bien, entonces, 13 ¿se podrá dividir entre 13? Sí. La división de ellos dos nos da 1. ¿Correcto? Entonces, podemos decir que 3705 ¿se podrá dividir entre 13? Sí, sí se puede y se está comprobando de esta manera. La última cifra se multiplica por 9 y se resta con las tres cifras de adelante que restan en este caso. Y ya está. Así de simples son lo que viene a ser los criterios de divisibilidad. Vamos a practicar un poco. Vamos a corroborar. Muy bien, tenemos el número 1885. 1885. ¿Será posible que se puede dividir entre 5? Vamos a corroborar. Tenemos que seguir la regla del 5. La regla del 5 nos menciona que la unidad tiene que ser, en este caso, igual a 0 o 5 en este caso, ¿correcto? La unidad, vemos que esta unidad es 5, por ende, sí se puede dividir entre 5, porque acá nos menciona que puede ser 0 o puede ser 5. Correcto, entonces sí se puede. Ahora tenemos el número 1254. ¿Será posible dividir entre 6? Bien, para dividir entre 6, recuerda, los criterios son que tiene que cumplir que sea divisible entre 2 y divisible entre 3. Entre 2 nos menciona que la primera cifra tiene que ser un número par o 0. Y aquí tenemos que es 4. 4 es un número par, por ende sí cumple. Y ahora tenemos que comprobar si es posible dividir entre 3. Vamos a sumar las cifras, porque la regla del número 3 nos menciona la suma de cifras tiene que ser múltiplo de 3 o 3 en este caso. Más 2 más 5 más 4. Sumamos 1 más 2, 3, 3 más 5, 8, 8 más 4 da 12. Y 12 sí es múltiplo de 3, por ende 1254 sí es posible dividir entre 6. Correcto.
Digamos, tenemos 724. 724, ¿será posible dividir entre 7? ¡Wow! Muy bien, vamos a corroborarlo. Tenemos en este caso que primero agarrar la primera cifra y separarla de las demás. Tenemos 72 menos el doble de la última cifra. Tenemos 72 menos 8 nos da un resultado de 60 y... ¿cuánto? 64, correcto. 64, ¿se podrá dividir entre 7? No, por lo que tengo entendido, ningún número multiplicado por 7 te da 64. El número más próximo sería 9 por 7, que te da 63, pero no es 64 y no alcanza, por ende no se puede. 724 entre 7 no se puede dividir, correcto. Tenemos el siguiente número, 952 entre 9. Vamos a corroborar, ¿será posible dividirlos? Muy bien, tenemos entonces, ¿cuál es la regla del 9? Nos menciona que la suma de cifras, 9 más 5 más 2, debe ser un múltiplo de 9. Correcto, tenemos 9 más 5 nos da 14. 14 más 2 nos da 16. 16, ¿será un múltiplo de 9? No, porque recuerda, los múltiplos de 9, ¿cuáles son? Empezamos desde el 0 y vamos sumando de 9 en 9. 9 más 9, 18, luego seguiría 27, luego seguiría 35, perdón, 36 y sucesivamente en este caso. Pero vemos que 16 no forma parte de la lista. Así que 952 entre 9 no es posible. Bien muchachos, hasta aquí llegamos al video. Yo recuerda que en este caso te voy a dejar un par de tareas. Y en este caso te voy a dejar estos números para que tú practiques en casita, lo hagas en tu cuaderno. Y me indiques en este caso en los comentarios si es que todos los números que están aquí son posibles. ¿Será posible 882 entre 5, 307 entre 3, 797 entre 7? Bueno, eso ya tú me lo dirás y tú lo vas a practicar para que puedas tener conocimiento sobre cómo saber qué número es posible dividirse entre otro número. ¿Correcto? Sin nada más que decirte, muchas gracias muchachos y a continuar estudiando.